Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes de organización y métodos. El día de hoy tuvimos nuestro primer laboratorio. Contaba yo con que lo íbamos a hacer de una forma más rápida, pero conociendo los problemas que hay con Internet y que a veces quizás la compatibilidad de los programas, sé que algunos de ustedes se atrasaron un poquito. Me pidieron el tiempo de la hora de clase. Ahora bien, yo ya tenía planificada la primera parte de la sesión de la unidad número 2. Van a disculpar pero el tiempo apremia. Ya en la unidad 2 va a ser evaluada en el siguiente parcial y solo teníamos esta clase más otras 2 clases más para ver todo el contenido. Entonces, vamos a hacer, según lo acordamos, este pequeño video con la primera información de lo que es la unidad número 2. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Entonces, en la unidad número 2 vamos a ver lo que son los estudios de organización y métodos. Y tiene 3 temas. El primer tema son las fases y etapas. El segundo tema es la metodología y redacción. El tercer tema, la metodología de los trabajos utilizada en los estudios de organización y método. Como siempre, tenemos los objetivos de esta unidad. En primer lugar, identificar las fases y etapas de una investigación. Esta puede ser una investigación cualquiera, no solo las investigaciones de organización y métodos. Posteriormente, conocer la metodología y redacción de un estudio. Igualmente, es de un estudio cualquiera que podamos hacer, ya sea académicamente o a manera laboral. Y por último, establecer la metodología de trabajo utilizada en lo que son los estudios de organización y métodos específicos. Entonces, hablemos de las fases y etapas, que es el tema de este video. Tenemos las fases y etapas que se pueden decir que están interrelacionadas entre sí. La primera es la fase conceptual, esta. Después tenemos la fase metodológica y por último la fase empírica. ¿Qué nos dice la fase conceptual? La fase conceptual, en primer lugar, aquí manifestamos nosotros cuál es el objeto de estudio, qué es lo que nosotros vamos a investigar. Y responde a las preguntas, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que se va a investigar? Ahora bien, todo inicia con un debate. Y en ese debate nosotros tenemos que conocer el problema. También necesitamos conocer aquello que es necesario y los resultados que se esperan encontrar al final del estudio. Vamos a poner un ejemplo coloquial. Yo vengo y les digo, Juan tiene un problema. El problema de Juan es que le robaron en el bus y no tiene cómo pagarle ahorita sus estudios. Y ustedes me preguntan, ¿qué Juan? ¿Quién es Juan? No, Juan, el que trabaja en producción, el alto, chele, que siempre está riéndose. Entonces, primero conocimos el problema. Juan lo asaltaron y hoy no tiene para pagar sus estudios. Ahora bien, yo necesitaba saber de qué Juan me están hablando, porque hay muchos Juanes en la empresa. Estábamos hablando de Juan, el de producción, y ya dan una referencia. Exactamente igual es con los problemas que se estudian. Uno puede decir, quiero un estudio de tiempos. ¿En dónde? ¿En qué unidad? ¿Bajo qué proceso? ¿Quién lo está pidiendo? Entonces, adicionalmente a saber cuál es el problema, necesitamos tener información extra para poder iniciar el estudio. Ahora bien, ¿qué se pretende encontrar con el estudio? Eso es, en cierta forma, nuestra hipótesis.
Yo pretendo que si yo hago un estudio de ausencias, voy a conocer cuál es la causa de la ausencia de los empleados. Y si yo descubro cuál es la causa de la ausencia de los empleados, entonces puedo poner mejoras para corregir esa situación. Por ejemplo, yo voy a hacer un estudio de cuello de botella. ¿Qué es eso? Yo tengo que determinar en dónde se están retrasando las actividades que, por un lado, se me acumula el trabajo y por el otro tengo a la gente sin nada que hacer. Eso se llama cuello de botella. Entonces, yo empiezo a analizar todo el proceso y veo dónde es que se retrasan más los procesos y dónde es que o qué es lo que yo puedo hacer para poder corregir esa situación. Entonces, las actividades de la fase conceptual. Fíjense, esto se los voy a repetir 3 veces, una por cada uno de los temas que vamos a ver. Entonces, lo primero es la formulación y la delimitación del problema. Tengo que formular cuál es el problema y tengo que delimitarlo. Quiero hacer un estudio de, qué sé yo, de unidades fallidas en la etapa X del proceso. Quiero hacer un estudio de personal que se ausenta con frecuencia en el departamento de calidad de la empresa. Entonces, yo delimito dónde es que yo voy a hacer el estudio. Después, yo incluyo los objetivos de la investigación. ¿Qué puedo yo querer? Pues, ¿qué necesito yo averiguar con el estudio? Si es ausencias, causas de las ausencias, factores que lo precipitan, otras situaciones que pudieran estar involucrados. Si es cuellos de botella, qué lo genera, dónde se encuentra, cómo puedo eliminarlos, qué espero yo al eliminar ese cuello de botella. Si es situaciones con bodega o alguna situación administrativa, el clima organizacional, los desechos sólidos, qué pasa con la seguridad industrial, porque hay tantos accidentes en la empresa. Vamos a investigar cuál es la situación de los accidentes de la empresa. ¿Con qué objetivo? Para reducirlos, para que ya no hayan, o para minimizarlos, o para erradicarlos. La justificación y la viabilidad es otro punto importante. Entonces, ¿por qué justifico yo que voy a hacer este estudio? Yo justifico que voy a hacer este estudio porque, en primer lugar, pues hay una situación que está afectando la eficiencia de la empresa y estamos buscando las mejores alternativas para poder solventarla. ¿Cuál es la viabilidad? La viabilidad es si ustedes tienen acceso. Pónganle que yo les dijera, bueno, hay que hacer un estudio y lo va a hacer usted y usted se va a ir a, qué sé yo, Francia y ahí tiene que hacer el estudio. Tiene pasaporte, tiene visa, tiene permiso para ir allá, habla francés, todo eso es parte de la viabilidad. No, miren, nosotros ni hablamos francés, ni tenemos pasaporte, ni conocemos, ni tenemos los recursos. Bueno, entonces no es viable que ustedes hagan este tipo de investigación en ese país. De ahí tenemos todo lo que es la revisión de la literatura relacionada. Cuando uno escucha literatura, dice las novelas, Don Quijote, Romeo y Julieta, alguna novela que les guste, pero no. La literatura que se habla en los estudios normalmente es la literatura que tiene que ver con el tema objeto de estudio. Entonces, si yo estoy hablando de procesos, tengo que buscar estadísticas de procesos, tengo que buscar archivos relativos al proceso, relativos a la eficiencia, relativo a máquinas, ¿verdad? O digamos que mi estudio sobre clima organizacional o sobre las contrataciones del talento humano. Entonces tengo que buscar libros, archivos, documentos que estén relacionados con ese tema de estudio.
para poder armar un marco teórico. Entonces, después que ya tengo yo los libros que yo voy a consultar, voy a empezar a desarrollar el marco teórico, o sea, toda la teoría que está alrededor, ¿verdad? Después tenemos la formulación de la hipótesis o preguntas de investigación. Entonces, con la hipótesis yo estoy preguntando si aquello que es objeto de estudio va a ser resuelto de la manera más adecuada. Quizá no es como una pregunta, sino que es más como una afirmación. Al yo hacer esto, consigo esto, ¿verdad? Es como, digamos, si ustedes estudian organización y métodos, en la siguiente parcial se van a sacar una buena nota, ¿verdad? Entonces, estoy afirmando que si ustedes estudian, ustedes sacan una buena nota. Si ustedes ganan esta asignatura, quizás puedan aplicar a una nueva promoción en sus trabajos. Pueden ser considerados para otro puesto superior. Si se quedan sin estudiar, si abandonan la carrera, puede que siempre se queden trabajando donde están, ¿verdad? Entonces, las hipótesis yo planteo en base a los objetivos, los resultados, yo hago una afirmación y la quiero probar. Y después está la descripción del contexto, que hace una somera descripción de lo que está pasando alrededor de ese problema que yo voy a estudiar. Ahora bien, ¿se acuerda que les dije que tenía 3 fases? La fase conceptual, la fase metodológica y la fase empírica. Entonces, en la fase metodológica es donde se diseña el plan. Y este plan, ¿qué va a hacer? Va a determinar el método, que dijimos que era método, era una secuencia ordenada y lógica de hacer algo en forma sistemática. Entonces, aquí vamos a determinar cuál es el plan y cuál es el método que se va a utilizar para resolver este problema o esta investigación y cualquier pregunta que esté inmersa dentro de ella. Entonces, la metodología nos va a decir cómo nosotros resolveremos el problema. Entonces, aquí están las actividades de lo que es la fase metodológica. En lo primer lugar es el diseño de investigación. Aquí nosotros vamos a decir cuál es la forma en que nosotros vamos a investigar. Vamos solo a observar. Vamos a hacer un diseño experimental. Vamos a hacer una prueba ahí y ponemos números. Va a ser solo descriptiva, ¿verdad? Entonces yo voy a describir lo que está pasando, ¿verdad? ¿Cuál es el diseño de la investigación que yo voy a llevar a cabo? Lo segundo es identificar cuál es la población a estudiar. Entonces yo pudiera decir, la población a estudiar es el departamento de calidad de HBI. Qué bien, ¿cuántos tiene? 100. Pero son muchos. Entonces, ¿qué hago? Voy a extraer una muestra de 10 personas del departamento de HBI para poder hacer un estudio. Entonces, yo determino no solo quiénes son las personas que son objeto de mi estudio, sino que también cuál es la muestra representativa de esa población a la cual me va a brindar la información que yo voy a recabar. Posteriormente está el término de revisión del plan de investigación. Revisamos lo que estamos haciendo antes de echarlo a andar para ver si no hay algo que esté fuera o que no esté funcionando y tengamos que modificarlo. Y de ahí hacemos un pequeño estudio piloto, ¿verdad? Con unas pequeñas muestras para ver si no necesita revisión esta fase. Quizás dijimos que solo era una fase de observación y resulta que sería conveniente también hacer que fuera una observación, pero también una descripción, o que pudiera ser una observación, pero quisiéramos también un diseño experimental. Entonces, en este momento nosotros revisamos
lo que hacemos con la prueba piloto y vemos si es necesario ampliar o disminuir algo que nosotros hayamos decidido sobre esta fase metodológica. Ahora bien, tenemos lo que es la fase empírica. Entonces, en la fase empírica se van a aplicar todo aquello, todos los instrumentos que se diseñaron en la fase metodológica. Entonces, si nuestro diseño era de observación, va a ir alguien a observar aquello que es nuestro objeto de estudio. Si lo que íbamos a pasar era una encuesta, entonces vamos a empezar la encuesta por los diferentes trabajadores. Si lo que íbamos a hacer es una entrevista, entonces vamos a llamarlos para hacer una entrevista. Si lo que habíamos pensado es hacer un focus group, que es juntar a varias personas y que todas empiezan a debatir en relación a un tema, entonces hacemos eso. Entonces después vamos a contemplar los siguientes pasos. Lo primero, elaborar los instrumentos para recolectar datos. Normalmente los instrumentos le llamamos lo que es el guión o lo que es la encuesta. Entonces, ¿qué es una encuesta? Una encuesta es una forma sistematizada y ordenada de colocar ciertas preguntas y que siempre van a ser las mismas preguntas para las personas para poder recabar información de ellas. De ahí procedemos a lo que es la recolección de datos, que es pasar la encuesta. Posteriormente, nosotros esos datos los tenemos que procesar. En esa parte del proceso está la preparación de los datos para poder ser analizados o para poder ser interpretados. Por ejemplo, si fuera una entrevista, yo tengo que sacar los puntos más importantes de la entrevista y después hacer una transformación de qué esos puntos, cómo contribuyen a conocer el objetivo de mi estudio, cómo están relacionadas con el objeto de estudio, ¿verdad? Cómo yo puedo analizarlo. Después está la interpretación de resultados. Porque fíjense, a veces, ¿qué hacemos? Ponemos una gráfica, un pastelito y decimos el 50% de la población hace tal cosa. Yo sé leer, ustedes saben leer, y si el muñequito está bien hecho, cualquiera lo puede leer, ¿verdad? Pero, ¿qué significa? ¿Cuál es la interpretación? Imagínense, si el 50% de las ausencias es generada por mujeres, ¿qué significa? Que las mujeres en general están faltando más a su trabajo. Entonces yo tengo que averiguar por qué. ¿Por qué faltan más las mujeres a su trabajo? Entonces ahí pudiéramos determinar. Porque no tienen quien le cuide a la mamá, al hijo, o porque estaba enferma, o porque se peleó con el novio. ¿Qué son los factores determinantes que hacen que una mujer falte al trabajo? Y entonces allí ya puedo yo ver, investigar, ¿verdad? En la prueba piloto yo puedo verificar, son más mujeres, voy a pasar la encuesta más a mujeres para ver qué es lo que está pasando con estas mujeres. ¿Por qué tienen tantas ausencias al trabajo? Y después comunicar los resultados y hallazgos. Pero estos resultados no es que, aquí vamos a ver lo que ayer, no. Esto se le da a la alta gerencia en una presentación, ya que fue la alta gerencia la que nos solicitó lo que era el estudio. Entonces, ahora vamos a ver las etapas de la investigación. Entonces, las etapas de un estudio de organización y métodos que se requieren para analizar un problema organizacional, ¿verdad? Y se necesita que se presente un documento o un reporte al solicitante. ¿Quién es el solicitante? El director de la empresa, el gerente general, la alta gerencia, la dirección. Siempre son personalidades muy importantes. ¿Y en qué consiste? La primera es planificar el estudio. Después, recolectar los datos. Después, analizamos la información. Entonces, ¿qué es planificar un estudio? Entonces, ¿se acuerdan que les dije que se los iba a repetir y se los iba a volver a repetir? Son cosas que se parecen. Cuando uno planificamos un estudio, lo primero es definimos cuál es el problema y justificamos que ese problema exista. Después,
Fijamos los objetivos y los alcances. Los objetivos es aquello que queremos conocer y los alcances aquello que nosotros quisiéramos lograr. Entonces, fijamos los objetivos. Yo quisiera conocer por qué hay tanta ausencia aquí en este departamento. Y el alcance, yo quisiera tener 0 ausencias en este departamento. ¿Verdad? Ese sería mi alcance, que todos vengan a trabajar, que no tenga ninguna persona faltante. También se presentan los instrumentos de recolección de datos, como les digo, el guión para las entrevistas, puede ser las encuestas para pasarle o los cuestionarios para pasárselo a las personas y de ahí recabar información. Y se establece también la descripción de la metodología que se utilizará en el desarrollo. Nosotros vamos a observar, nosotros va a ser una observación, pero va a ser participativa, o vamos a hacer un estudio de investigación-acción, o aquí vamos, diferentes tipos de estudios. Entonces, la recolección de datos. La recolección de datos, como dijimos, es obtener de las partes que participan en nuestro objeto de estudio información importante que nos va a servir para nosotros poder analizar y encontrar la raíz del problema. En esta etapa se registran todos los datos que son necesarios y que busca dar respuesta a esas interrogantes que iniciaron lo que era la investigación. Ahora bien, el analista tiene que contactar tanto con fuentes primarias como con fuentes secundarias de información. ¿Eso qué significa? ¿Cuáles son las fuentes primarias? Las fuentes primarias son aquellas que va a encontrar en libros, en archivos de personas, de situaciones, en estadísticas directamente relacionadas con el tema. Y las fuentes secundarias pueden ser aquellas que quizás tengan alguna relación con el tema, pero no están directamente involucrados con el mismo problema. También aplicará los métodos y técnicas pertinentes para recolectar. Ahora bien, la tercera etapa dijimos que eran los instrumentos para la recopilación de la información. Entonces, lo primero que dijimos, el cuestionario. El cuestionario es un instrumento, ¿verdad? Es una serie de preguntas, pueden ser abiertas, pueden ser cerradas, y pueden ser cerradas dicotómicas, o sea que tienen 2 opciones y no, ¿verdad? O pueden ser cerradas, pero con diferentes opciones, ¿verdad? Más de una opción de selección múltiple. Y a veces también tenemos la situación que podemos tener más de una respuesta en esta pregunta. Esas serían las politónicas. Adicionalmente, podemos tener preguntas que tengan escalas que manifiesten la opinión o el estado de ánimo de la persona que se está entrevistando. Muy de acuerdo, medianamente de acuerdo, para nada de acuerdo, totalmente de acuerdo, en total desacuerdo. Esas son escalas de las opiniones de las personas, ¿verdad? También tenemos lo que es la entrevista personal. Este es un encuentro, miren, cara a cara, con la persona que se llama entrevistador y a la que vamos a hablar que se llama entrevistado. Y durante este encuentro, digamos, vamos a obtener información que puede ser relevante para nuestro estudio, pero va a ser en una forma, puede ser de charla, puede ser una forma amena, puede ser simplemente cuénteme su historia, cuénteme su rollo, ¿verdad? También puede estar como bañada o tildada de, digamos, puntos de vista como son los chismes, los rumores, las opiniones personales, las observaciones, así como dicen, fíjese que fulana, como que dice que está embarazada. Y está embarazada, por eso es que cada rato va al baño, ¿verdad? Ustedes entonces podrán decir, voy a investigar si está embarazada, porque si está embarazada quizás esté en un área donde no puede haber una embarazada y es mejor trasladar a esa persona a un área donde pueda estar sin necesidad de estar parada todo el día.
O, fulano dicen que está enfermo, que está de los pulmones. Digamos que alguien está enfermo de los pulmones y trabaja en una distribución de alimentos. No que lo vayan a despedir, pero tal vez lo pueden sacar de la parte operativa y ponerlo en un puesto donde no tenga, no pueda como contaminar los alimentos que se están produciendo. Entonces, los instrumentos también para la recopilación de información están la observación propia. Yo me paro en una esquinita y me pongo a ver qué es lo que pasa, cómo trabajan, cuál es la dinámica empresarial, si se tratan bien, si se tratan mal, si es cordial, si es tirante, ¿verdad? Y también está la investigación documental. En la investigación documental yo me voy a ver a la memoria institucional, me voy a ver las estadísticas, archivos computarizados, cualquier cosa que tengan digitalizada, puedo ver reportes de producción, memorándums, políticas que se hayan emitido, los manuales, todo con tal de conocer mejor la institución y el desarrollo de las actividades que se han llevado a cabo en relación al problema. Ahora tenemos lo que es el análisis de la información. Una vez que ya recopilamos la información, entonces tenemos una serie de datos que tenemos que nosotros analizar. Y estos datos tenemos que decir cuáles son pertinentes del estudio y cuáles no. Por ejemplo, viene alguien, hicimos una entrevista y me contó que todas las mañanas la señora del pan se pone en el portón X, pero que a la salida se pone en el portón Y. Realmente, y eso no tiene nada que ver con mi estudio, obviamente lo puedo obviar, ¿verdad? Pero si me están hablando de que como la señora del pan tiene una hija que es bien bonita y están los muchachos viendo quién se hace novio de ella y por eso pierden tiempo, entran tarde o quieren salir temprano, entonces esa sí es una situación que puede afectar la eficiencia de la empresa. Entonces, siempre el análisis se hace partiendo de lo más específico, de lo más puntual, y va generalizándose hacia lo más complejo. Entonces, por ejemplo, alguien dice, no, es que la fulana me lleva mal. Siempre que yo vengo aquí a este departamento me trata mal. Siempre me habla como casi que me está gritando. Por ende, nadie quiere ir a ese departamento porque la fulana grita, ¿verdad? Entonces empezamos de lo más específico, me trata mal a mí, y después de repente se convirtió en que a todo el mundo trata mal. Entonces hay que analizar porque esta persona, quizás la entonación de su voz es muy alta o muy baja, quizás su voz es muy fuerte, quizás es una persona muy seria. Pueden haber diferentes situaciones por las que la persona pareciera que estuviera gritando, tal vez en el área donde está hay mucho ruido. Quizás tiene un problema auditivo y simplemente habla recio. Entonces, o simplemente quizás tenga un problema de actitud que se puede resolver a través de ciertas charlas. Entonces, así es como nosotros vamos analizando la información. Entonces, el problema se divide en sus componentes y estudiando cada uno individualmente, y después se van armando las redes y las correlaciones para poder hacer conclusiones y recomendaciones para toda el área que se está estudiando. Hasta aquí este video. Espero que esté clara la información que hemos visto. Vemos que tenemos fases y tenemos etapas. Las fases, conceptual, metodológica y empírica. En cada una de estas fases tiene diferentes pasos que hay que llevar a hacer para poder elaborar un informe. El informe no solo se hace en organización y métodos. Cuando ustedes hagan su tesis, harán un informe de su tesis. Cuando ustedes les dejan una tarea de que haga cierto tipo de documento, ustedes presentan un informe. También se hace para experimentos, se hace para diferentes situaciones, ¿verdad? De ahí tenemos las etapas, y en las etapas ya se ven más detalladas las cosas que hay que hacer para poder ir creando ese informe. Que tengan un buen fin de semana
Les voy a pasar después otro video relacionado con lo que es nuestro trabajo de investigación, que va a ser un manual organizacional para una empresa ficticia, y que estén muy bien. Adiós.